Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Reyes, bien como siempre para traer esta información que tiene que ver con la espagiria marina, todo un método nuevo, un concepto nuevo, con la magia del mar para la salud. El día de hoy el tema se llama Quintón, el alquimista del mar. A lo largo del video pues voy a hacer mención de quién fue René Quintón, quién fue ese sabio del mar, ese sabio que nos dejó un legado, un concepto para la humanidad, que básicamente tiene que ver pues con el consumo de agua de mar, con la utilización del agua de mar como una matriz biológica original. Y es que, bueno, para ir comenzando con el video, pues tenemos que entender de que la vida en sí pues apareció en el mar. La vida, la esencia primordial de las primeras células aparece en una matriz oceánica, es decir, cuando el agua de mar pues tenía una concentración de entre 7 al 9% de sales minerales y este tenía pues una temperatura de 44 grados centígrados. Allí es donde se da toda la evolución zoológica, es decir, el mar ha tenido siempre una tendencia y esa tendencia ha sido pues a mantener la temperatura y las condiciones iniciales al momento de que apareció la vida. Es por eso que cuando nosotros podemos entender qué es la ciencia de la vida, que es básicamente la biología, lo primero que tenemos que equiparar es que la biología misma pues no es otra cosa más que la ciencia propia del agua. Entonces, el agua de mar está básicamente compuesta pues por una matriz de agua y minerales en una disposición pues totalmente iónica, además de un sinfín de elementos, de oligoelementos y de la química básicamente de la vida, como es también las matrices de carbono. Cada parte es esencial para el desarrollo de toda la vida, es decir, todo ese sustrato, todo ese caldo marino es la única forma en la cual nosotros podemos entender la vida. La vida no puede ser entendida pues por separado, es decir, si nosotros separamos el agua de mar por partes, se nos va a hacer muy difícil reconstruirla incluso. No solo reconstruirla, sino también volver a crear agua de mar. Nosotros no podemos hacer un agua de mar artificial. No se puede reconstruir el agua de mar a partir de un residuo seco. La vida básicamente lo que hace es reposar en una química totalmente orgánica, en una vía totalmente acuosa y es una vía básicamente fuertemente ionizada. La importancia de la calidad electromagnética, es decir, la física del agua, como en otros videos podemos repetir ahora lo que son los clatratos, básicamente incorporar la importancia de la física del agua y su química, pues es esencial para el desarrollo de la vida. Según distintas bibliografías, pues en el agua de mar están presentes todos los elementos de la tabla periódica de Mendeleev. La Universidad de Miami detectó más o menos a mediados del 2001 que había ya un 85 elementos de los 118 conocidos hasta la actualidad. Y un par de años después, para el 2003, el doctor Albert Murray de la Universidad de Washington estableció la totalidad de los elementos, incluidos los gases nobles, incluidos los isótopos nucleares, etc. El sodio y el cloro, pues básicamente conforman lo que es un 84% de esa composición. El magnesio, el potasio, el calcio y demás elementos, pues conforman lo que es un 16%. El fitoplancton, básicamente son todas esas plantas que captan todo el complejo mineral, todo el complejo iónico, y a partir de ese momento es donde comienza un funcionamiento de toda la cadena, es decir, de la cadena alimenticia marina, con el zooplancton, ya que el zooplancton pues se alimenta de las plantas, que es netamente el fitoplancton, y ese es básicamente, el zooplancton vendría a ser el principal generador de las secreciones marinas, es decir, de todo el complejo de bioelementos disponibles, y es allí donde se conforma lo que es la biomasa. La biomasa, pues básicamente es la concentración del fitoplancton en vórtices marinos. Es decir, los vórtices marinos, el constante movimiento vorticial del mar, allí es donde se hacina, donde se genera la mayor cantidad de nutrientes, pero también están dispersos pues básicamente en todo el mar, ya que en una gota nomás de agua de mar nosotros podemos encontrar un promedio entre 9.000 a 10.000 microorganismos. Y bien, pues toda esta información gracias a quién, pues gracias a René Quintón, el sabio del mar, que fue un biólogo, fisiólogo, pionero en aviación, héroe de guerra. En el año 1866, este señor nace en la provincia de Chaumes, en Brie, en Francia.
Bien, él llevó cursos de historia natural de Francia y después de Darwin fue Quinton quien ha legado más aportes relevantes en su época justamente a lo que es la biología actual. Y él incluso llega a demostrar a Darwin pues de que la vida no se somete al medio, sino es el medio el que somete justamente a la vida. Entonces esto lo podemos vincular a una teoría que actualmente viene siendo un poco desfasada por la ciencia oficial, que es la teoría atávica, es decir, la teoría del atavismo, quien fue revalorada en el año 98 por el señor Laureno Domínguez, un escritor e investigador colombiano, quien en una exposición llamada La teoría del atavismo y su relación con el trabajo de René Quinton sobre el plasma marino como sustituto del plasma sanguíneo. Es decir, René Quinton para su época ya estaba muy adelantado, así como Nikola Tesla, por ejemplo, que él trató de proveernos a nosotros lo que es un legado de una medicina totalmente libre, de una nutrición totalmente libre y de señalarnos dónde estaba la fuente de la vida, que estaba pues básicamente en el mar. Bien, pues la teoría atávica sugiere que la máxima eficiencia de la coherencia celular por medio de las moléculas de agua, del agua de mar justamente, pues se da por aceleración que produce un ordenamiento. Que va a formarse justamente lo que estamos explicando en videos pasados, que es la formación de clatratos, bien, donde René Quinton pues lo que hace es que René Quinton considera que en el agua de mar se genera un recuerdo, es decir, el agua de mar genera una memoria primordial para la memoria original de la célula. Por ejemplo, la física nuclear y la psicología, pues básicamente denominan a esto como que el milagro en sí, le dicen. Y esto sugiere que René Quinton pues ya era conocedor incluso con antelación de unas propuestas que se ven mediadas en la actualidad, que es por ejemplo la propuesta de la resonancia mórfica del doctor Rupert Sheldrake, por tener muchos puntos en común. Esto, pues básicamente siempre ha estado sujeto a una destrucción de las teorías oficiales con el fin de manipular el futuro de la población. Muchas teorías han salido a la luz antes de tiempo y pues básicamente han sido silenciadas. Por ejemplo, contemporáneo casi a René Quinton, tenemos a este señor que es Roger Boscovich, quien se escribía con Voltaire y él en sus escritos pues ya tenían una conexión donde se intercambian información sobre las bases de la mecánica cuántica y sobre los principios de la relatividad, que básicamente Albert Einstein propone 200 años después. O sea que ya esa teoría siempre nos han generado un atraso científico, un atraso o un control básicamente de las teorías oficiales que fueron propuestas con anterioridad y básicamente para poder manipular a la población. Bien, para contar un poco más sobre el postulado atávico, pues cabe resaltar que esa memoria justamente a la que se refería René Quinton la podemos conocer hoy como lo que es el campo mórfico, como lo que es el prana, el chi, el bri, el orgón, el telesma, el éter, el kundalini, el baraka, el orgón, energía radiante, la energía del vacío, etcétera. Básicamente, esta energía pues es más vieja que nosotros y solamente está escrita en la ausencia básicamente del tiempo y sin embargo es un suceso biológico. Es como que los peces, por ejemplo, están en el mar, pero solamente saben que estuvieron ahí cuando mueren. No saben que están rodeados de agua, no saben que están sumergidos en ese elemento. De la misma manera, quizás nosotros no somos conscientes que estamos sumergidos también en ese campo etérico, en esa energía que nos da una forma, una estructura que permite constantemente nos mantiene una señal que permite que nosotros tengamos pues un tronco, una cabeza, extremidades, 5 dedos, que tengamos un diseño. Y es por esa razón que cuando la célula pues recibe la información de la matriz líquida fiel a los orígenes de la aparición de la vida, en condiciones similares a esta incluso, a la del principio de los tiempos, lo que pasa es que subvierte el tiempo. Es decir, el tiempo y el espacio pues básicamente invierte esa condición. Y lo que genera pues es que la célula recupere su máxima y su óptima actividad para la vida. Entonces, René Quinton para esa época comienza a retomar trabajos de un famoso doctor, del doctor Claude Bernard, quien también con antelación ya suponía que la sangre era idéntica física, química y biológicamente y fisiológicamente al agua de mar,
algo que constata René Quinton con sus trabajos. En el año 1865, Claude Bernard lo que hace es René Quinton retoma los trabajos de este señor de Claude Bernard, quien ya hablaba incluso con antelación en esa época de que el medio líquido interno, donde se refería pues básicamente a lo que es la condición linfática, a la linfa, las células viven en las condiciones originales, es decir, en el mismo estado de la matriz de la vida, o sea, con una temperatura un poco por encima de lo normal y con una concentración de sales íntimamente relacionada a la concentración que podría haber existido en la época de su aparición, en el origen. Y esto lo hace ver a Claude Bernard en su el Tratado de la Medicina Experimental, publicado en el año 1865. Bien, Claude Bernard también pues, nos genera un aporte total sobre esa convicción de que el agua de mar sería el medio interno original del ser humano, cuando asevera esta frase de aquí, de cuando el hombre salió del mar, se llevó el océano consigo. Esta frase famosa de Claude Bernard, pues también consigna algo de que todos los mecanismos vitales, cualquiera sea su variedad, solo tienen un fin, y ese fin pues es mantener constantes las condiciones vitales de su medio interno, es decir, mantener las condiciones originales para obtener la máxima eficiencia de lo que nosotros llamamos vida, o en esa matriz biológica, básicamente, en la matriz biológica que nosotros constantemente tenemos que rellenar, básicamente, tenemos que volver a darle la misma proporción de la matriz del tiempo original. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se desconocen los trabajos de Quinton? Pues básicamente, para acotar esto tenemos que poner un versus, así, un versus de dos personas muy populares, en realidad muy conocidas, uno más que otro, claro. Tenemos a lo que es al doctor Antoine Béchamp, que fue un médico, biólogo, químico y físico, quien descubrió pues básicamente la existencia de los microorganismos, de los microbios, antes de Pasteur. Bien, después de muchos años de observación, él fue capaz incluso de demostrar que en los seres humanos se produce una modificación de estos microorganismos y que básicamente lo que hacen es establecer un equilibrio a nivel de todos los tejidos, a nivel de todos los órganos. Los que mantienen el equilibrio vital pues son los microbios, los microorganismos. Pero ¿cuál es el punto aquí? De que Béchamp también descubre justamente qué son las microcimas. Las microcimas es muy probable que sea el equivalente a los biones que había descubierto también en su época Wilhelm Reich, que después también en otros vamos a acotar más información de él. Y bien, lo que hacen esas microcimas pues son partículas pequeñas de la vida, o sea, los pequeños microbios básicamente, y que estos cambian de forma, es decir, tienen una característica que les va a consignar lo que es el pleomorfismo. Ese pleomorfismo tienden, dependiendo de la condición del medio interno en el cual se encuentra la persona, van a generar cambios, se pueden transformar en entidades patógenas, pero no van a ser los causantes de la enfermedad, sino que básicamente van a ser el resultado de una condición del medio externo. Recuerden que es el medio el que somete a la vida y no la vida la que somete al medio en sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esa época estaban ponderando las dos teorías, tanto de Béchamp como las de Pasteur, pero ganó Pasteur, pues, y básicamente lo que hace es perder la humanidad. Él pierde la humanidad y perdemos nosotros también como seres humanos por convicción de estas teorías. Bien, hay un libro muy interesante que se llama Béchamp o Pasteur, un capítulo perdido en la historia de la biología, que voy a dejar la portada por aquí. Bien, lo que pasa es que el primero, o sea, Antoine Béchamp, lo que hace es sostener que la enfermedad causaba los gérmenes. Y el segundo, es decir, Pasteur, lo que hace es promover de que las enfermedades eran causadas por los gérmenes. Entonces, mientras uno fue olvidado en la historia, el otro se considera en la actualidad lo que es un padre de la medicina. Propiamente, Béchamp y Pasteur. Son dos teorías totalmente contraproducentes, de acuerdo al hecho de que Antoine Béchamp pues lo que hace es demostrar que la enfermedad causa los gérmenes, y Louis Pasteur, alumno de Béchamp, incluso, lo que parece que entendió mal, incluso,
lo que hace es manifestar que los gérmenes causan las enfermedades. Al parecer, alguien se dio cuenta de que esas teorías pues eran totalmente rentables y el hecho de decirle a la población o a la gente de que los gérmenes eran causantes de las enfermedades y que eran pequeños agentes invasores, así como los virus, que nos dicen ahora en la actualidad, que los virus y las bacterias son los causantes, agentes externos que van a provocar una enfermedad, pues esa es la noción y la teoría con la cual se puede comercializar todo tipo de medicamentos, todo tipo de vacunas, todo tipo de antibióticos para combatirlos, entre comillas. Bien, entonces casualmente, por ejemplo, en el año 1885 incluso, a las primeras propuestas de esas teorías, pues sale a la venta lo que conocemos hoy en día como la aspirina, que es del laboratorio Bayer, y que actualmente pues Bayer es Monsanto también en la actualidad. Bien, para repetir eso, mientras un hombre ha sido uno de los nombres en la historia famosa del descubrimiento de los microbios ha sido ocultado, el otro ahora se le considera padre de la medicina por la imposición del dogma industrial farmacéutico para manipular y controlar a la población y para mantenernos como borreguitos en realidad. Entonces, bien, uno tenía razón y el otro mentía. Eh, Así como, como lo manifestaron el doctor Hammer, así como lo manifestó Nikola Tesla, así como lo manifiesta Wilhelm Reich o el doctor Naessens, que también vamos a hablar de él más adelante. eh, por esa razón, pues todo debe ser revisado. No puede haber un dogma de fe científica en sí. ¿Por qué? Porque simplemente se nos proponen las teorías que más le convenga al estrato que está por arriba. Y bien, con respecto a Louis Pasteur, pues a Pasteur, pues tras haber pregonado su teoría de que la enfermedad estaba basada en el ataque de microbios invasores, de donde surgieron los antibióticos y las vacunas, él reconoce su error antes de morir, en 1895, y él asegura de que el terreno lo es todo. ¿Cómo así? Pues básicamente Pasteur tiene la oportunidad de realizar una experiencia del Bacillus anthracis. Por ejemplo, agarra unos pollitos y estos pollitos pues les inocula el bacilo. Y bueno, como los pollitos normalmente son refractarios a ese bacilo, es decir, se enferman por culpa del bacilo del anthrax, pues la experiencia que tiene él es agarrar a los pollitos, los sumerge a unos pollitos, les hace cambiar bruscamente su temperatura, les mantiene los pies fríos para hacerlos bajar de 42 grados centígrados a 37, que 42 básicamente es el promedio de su temperatura casi normal en estos animalitos. Entonces los pollitos que son enfriados, es decir, que se les echa agua, básicamente los enfrían en sí. ¿Por qué? Porque esos pollitos pues mueren. Entonces, y los pollitos que están más abrigados, que están en un ambiente cálido, es decir, a los que no le mojan las patitas, esos pollitos son los únicos que sobreviven. Entonces, con ese solo experimento, pues Pasteur puede hacer ver de que el agente microbiano que provoca la patogenia, pues no es todo. Es decir, para que se pueda dar una enfermedad propiamente, lo que es importante es el terreno en sí, es decir, las condiciones del medio interno que puede tener cualquier organismo para desencadenar un proceso biológico al cual nosotros llamamos enfermedad. Entonces, aquí ponemos otro versus, y este versus es pues básicamente la teoría de Pasteur y la teoría de René Quinton en sí, porque aquí se promueven dos tipos de sueros fisiológicos, bueno, con decirlo de Pasteur, de dos tipos de sueros, porque el suero fisiológico original, por ejemplo, lo que nos ponen en el hospital, que es parte de la industria del complejo farmacéutico que nos ofrece las teorías de Pasteur, pues es ese suero fisiológico que son 9 gramos de una sal refinada en un litro de agua estilada, es decir, de fisiológico pues no tiene nada porque no está en coherencia con lo que tiene una matriz líquida original, una matriz de la vida. Bien, mientras Pasteur lo que hace es la guerra contra la enfermedad, René Quinton por otro lado hace lo que es la defensa de la salud. Entonces, Pasteur lo que hace es genera un suero específico contra cada germen, mientras que René Quinton lo que hace es generar un suero totalmente polivalente, un suero preventivo y un suero pues básicamente curativo. ¿Por qué? Porque es para todas las enfermedades y está constituido a través del medio biológico original, que es netamente el agua de mar. Entonces, ¿qué es lo que había pasado en esa época? Pues que René Quinton con antelación pues ya tenía claro que para vencer a la enfermedad todo lo que había que hacer era reforzar el terreno, es decir, el medio interno de cada persona, que es esencialmente agua de mar pero isotónica, es decir, el agua de mar que conocemos así natural,
pues tiene una concentración de 36 gramos de minerales. También es potable. También es bebible porque básicamente cuando una persona toma un vaso, el cuerpo ya lo readapta, lo acondiciona para que tenga la misma concentración de sales que hay en nuestra sangre. Cuando nosotros nos referimos a una concentración isotónica, quiere decir que estamos rebajando la concentración natural del agua de mar, que es de 36 gramos de minerales por litro, a 9 gramos de minerales por litro, que es la misma concentración de minerales que hay en cada litro de sangre de nuestro medio interno. Entonces, la cantidad que contiene, por ejemplo, cada organismo, cada ser humano adulto, pues es un aproximado un 70%. Al sudar, al digerir los alimentos, al ir a orinar, al dormir, esa misma actividad metabólica pues nos hace perder un aproximado 1,5 a 2 litros diario. Y el cuerpo lo que hace, por ejemplo, es perder cierta cantidad no solamente de sal, pues, sino que estamos perdiendo todo el tipo de oligoelementos, estamos perdiendo nuestra misma matriz de microorganismos, estamos perdiendo minerales, estamos perdiendo toda una matriz de electrolitos, de elementos minerales y metálicos. El cuerpo, por ejemplo, de una persona de 70 kilos contiene una cantidad de 45 litros de agua. Es decir, allí estaríamos aproximándonos al 65% de agua en una persona adulta. En los órganos, por ejemplo, tienen también matrices líquidas amplias. Por ejemplo, los riñones suelen tener un 81% de agua. El corazón y la sangre pueden tener un 79%, los pulmones un 78%, el cerebro tiene un 76% de agua, el estómago, intestinos y músculos suelen tener bordeando un 75% de agua también, la piel tiene un 70% y los huesos tienen un aproximado de 22,5%. Entonces, esta concepción del agua de mar no solamente es de una época totalmente contemporánea, sino que también se ha llevado desde la cosmovisión griega. Se ha considerado en la antigüedad, por ejemplo, de que la madre Afrodita, todos los seres de la tierra surgían desde la espuma del mar. Y la coincidencia aquí es de que la espuma del mar pues es netamente un complejo de aminoácidos. ¿Y qué pasaría si los aminoácidos en un determinado momento comienzan a reordenarse? Eso se comienza a formar moléculas. Esas moléculas pues básicamente se convierten en seres vivos, en microorganismos con todo el potencial biológico. Al estar en un caldo de cultivo de la vida, en un caldo permeable. Bien, otros dramaturgos griegos también aseveran que el agua de mar pues cura todos los males del hombre, como lo hizo Eurípides, que decía que el mar cura todos los males del hombre. Platón también decía de que el agua de mar cura todos los males. Por aquí también tenemos a quien es Anaximandro de Mileto, quien proponía que, él decía ya que los primeros seres vivos nacieron en los mares y que al transformarse pues habían engendrado al hombre. En épocas, por ejemplo, los registros, entre algunos registros contemporáneos en registros de la medicina, pues se puede encontrar el nombre de este señor de acá, que es Richard Russell, que a mediados del año 1725 él ya era contemporáneo básicamente antes de Claude Bernard incluso, y contemporáneo con Robert Boyle. Ahorita vamos a hablar de él también. Bien, Richard Russell lo que hacía era tratar a sus pacientes sumergiéndolos en agua de mar y haciéndolos beber a diario ciertas cantidades de agua de mar. Incluso este investigador pues él ya consignaba las propiedades del agua de mar hasta el año 1750, en el cual él publica una tesis llamada De Tabe Glandulari, donde él recomienda el consumo de agua de mar para la curación de los ganglios linfáticos agrandados. Y fue una tesis básicamente sobre el uso del agua de mar en las afecciones de las glándulas. Es decir, en 1753 pues ella consignaba un tratamiento que se volvió popular y ese tratamiento era para las inflamaciones crónicas de las glándulas linfáticas. Incluso él se hizo popular y compró una parcela al sur, en Estados Unidos, al sur de Holstein, en el paseo marítimo, donde construyó una casa allí, casa que está en la actualidad. Y él utilizó esa pequeña casa como un balneario para que sus pacientes puedan realizar la práctica de la inmersión en agua de mar y del consumo, perdón, del consumo diario de agua de mar también. Entonces, actualmente ese hotel donde el doctor Richard Russell tenía su
su centro médico, es un hotel llamado Royal Albion Hotel, donde actualmente hay una placa donde se asevera, donde se manifiesta, es una placa de 1759 aproximadamente, bueno, aquí se las dejo aquí, es donde él manifiesta, bueno, dice, si usted busca un monumento, mire a su alrededor, y alrededor pues básicamente está el mar. Y en la placa, ahí se atestigua, o se dice que este doctor pues trataba mediante el consumo de agua de mar y que el agua de mar se podía beber. También, imagínense, esta es para una información del año 1753. Bien, años contemporáneo de este señor fue también Robert Boyle, quien en el año 1684, Robert Boyle lo que hace es pues básicamente desecar diversos fluidos, entre ellos sangre, sudor, lágrimas, orina, y ese descubrimiento le permite acceder a que el ser humano pues está compuesto de diferentes tipos de sales, de diferentes tipos de minerales, el mismo experimento que replica años después el doctor Schussler también, quien tras la incineración de diferentes cadáveres pues lo que hace es encontrar diferentes tipos de minerales y de sales, de un aproximado de 12 tipos de sales diferentes en cada organismo, tal cual como hizo Robert Boyle en 1684, que él básicamente lo que hacía era desecar los fluidos y encontrar diferentes tipos de minerales. Bien, para el año 1903, René Quinton lo que hace es ya sintetizar pues un plasma llamado el plasma de Quinton, el cual es reconocido incluso por la sanidad francesa, que lo utilizaría hasta el año 1982. Para el año 1904, René Quinton lanza su libro madre, sí, o su libro matriz, llamado El agua de mar, el medio orgánico, quien fue publicado en ese año, en 1904, y René Quinton pues dedica su libro, dedica su obra al doctor Marey, quien pudo, porque gracias a él pues pudo llevar a cabo la experiencia que le permitió desarrollar la teoría que después, cuya hipótesis pues se termina convirtiendo en ley. Él promueve lo que son las leyes de la constancia térmica, la constancia marina, las leyes llamadas, es un conjunto de 5 leyes llamadas las leyes de la constancia. El doctor a quien René Quinton le fue muy agradecido es muy popular. Ahorita vamos a ver por qué. Bien, años antes justo de la concepción del agua de mar medio orgánico, René Quinton, en el año 1896, él presenta ya un libro denominado Los dos polos focales y el origen austral del hombre. Contexto que nació un año antes en Borgoña, o sea, en 1895, y fue básicamente por una casualidad. ¿Cómo es? Cómo es la vida de mística, que toda sabiduría pues a veces está acompañada de una serpiente, de una víbora. Y tal es así de que la curiosidad que pasó aquí, o bueno, en ese momento fortuito, fue que de que Quinton tuvo la oportunidad pues de ver una víbora en pleno invierno entrar a una habitación y la vio con unos movimientos pues totalmente lentos. ¿Por qué? Por el frío de la época. Y cuando entraba a una habitación cálida donde estaban presentes René Quinton, pues la atmósfera, el calor y el calor, pudo observar cómo la víbora comenzaba a recobrar otra vez su matiz energía. Es decir, comenzaba a mejorar su actividad. Y esta observación, pues lo que hace es atrapar a Quinton en una idea que lo llevaría luego a establecer las leyes de la constancia térmica. En ese momento, pues, puso una hipótesis sobre la naturaleza de la vida. Y él consignaba pues de que el hecho de que la víbora, que es un organismo de sangre fría, tiene la temperatura del exterior. Y como todos los reptiles, por ejemplo, a veces están obligados a invernar durante las estaciones frías porque la temperatura pues no es lo suficientemente alta como para permitir que las células pues tengan un funcionamiento totalmente elevado, que tengan un funcionamiento totalmente estable. Según por ejemplo la geología y la paleontología, los reptiles aparecen en una época cuando la temperatura del globo era totalmente cálida y era totalmente constante. Si al comienzo la Tierra era un globo, bueno, o era un planeta, un globo, bueno, bueno, si era una estructura sólida que estaba en fusión, es decir, que tiene una temperatura muy alta, tal cual sale, por ejemplo, un pan del horno caliente, comienza a enfriarse por sus extremos, esa tendencia del enfriamiento hace que la vida pues aparezca a una temperatura de 44 grados centígrados, según René Quinton, por la lógica de que la vida primero aparece en los polos y conforme aparece la vida en esos puntos, también comienza a deslizarse un enfriamiento. O sea,
Si la vida aparece en las temperaturas más altas y estas se deslizan hacia la línea ecuatorial por el enfriamiento, pues algunos organismos que se quedarían en las zonas originales y otros, unos se quedan en zonas originales y otros organismos pues se quedarían, migrarían también junto con la temperatura. René Quinton entonces lo que hace es demostrar que la vitalidad de los seres vivos está sometida a la conservación de su medio interno original y su temperatura original. Pero algunos seres vivos también no son esclavos entonces de la temperatura ambiental. ¿Por qué? Porque los cambios estacionales, pues básicamente, hacen que algunas especies frente al frío tengan un aumento de temperatura progresiva. Es decir, que las especies, mientras se va enfriando afuera, en el medio externo, las especies tratan de mantener una temperatura original. Algunas especies tratan de no someterse a ese cambio térmico que nos ofrece la naturaleza. Entonces, la vida lo que hace es rechazar el enfriamiento que le impone el medio. Para ello crea nuevos organismos a partir de organismos antiguos y cuando es, por ejemplo, podemos decir esto aquí, que cuando ciertos reptiles, por ejemplo, se esfuerzan por aumentar su nivel de energía o su nivel de temperatura, ciertos reptiles tratan de conservar su temperatura original, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se esfuerzan por elevar su temperatura y dejan de ser reptiles y algunos se convierten pues propiamente en aves, pero solo pueden crear calor si evolucionan todos sus sistemas orgánicos, si, para dar lugar básicamente a lo que es una modificación de su propio diseño. Por ejemplo, los mamíferos y las aves pues aparecen después de los reptiles, en temperaturas que son cada vez más frías. Y lo que hacen estos organismos pues es modificar su diseño y conservan la temperatura original, que básicamente son siempre los últimos organismos que aparecen, son los que más tienden a conservar la temperatura original. Por ejemplo, las aves suelen tener hasta un periodo, un tope de temperatura que es de un aproximado de los 44 grados centígrados. Por ejemplo, entre las especies vivas, las temperaturas pueden ser justamente el carácter de filiación para diseñar toda una escala de aparición de las especies según su temperatura. Y es lo que hace netamente René Quinton. Pues lo que hace René Quinton es revalorar lo que es el escalonamiento de la temperatura animal, eh, que lo que hace esta teoría pues es echar por tierra la clasificación establecida, la clasificación darwiniana que nos han enseñado. ¿Por qué? Porque dice que dependiendo de la temperatura aparece una determinada especie. Y entonces, ¿dónde quedaría el ser humano por su temperatura? El ser humano no es el último aparecido en la cadena, sino que apareció mucho antes que algunos mamíferos y que las aves. En tal caso, nosotros podemos estar colindando mucho con los reptiles en sí. Quizás son nuestros familiares más directos. Entonces, si su teoría de René Quinton hubiera sido falsa, pues no se le hubiera permitido constatar lo que es o promulgar justamente las leyes de la constancia. En ese entonces, para poder desarrollar toda esa experiencia de esa teoría, Quinton es ayudado por ese célebre sabio de la época, que también fue profesor de Historia Natural en el Colegio de Francia, el Colegio Superior de Francia, y fue miembro de la Academia de Medicina y de Ciencias, el doctor Tanier Jules Marey, quien básicamente él considera a Quinton, que René Quinton fue quien iluminó a Marey, al dejar en claro su estudio sobre el movimiento de los animales, abriendo totalmente las puertas de Quinton de su laboratorio en el Colegio Superior de Francia, para que pueda iniciar su experimentación. O sea, sin el doctor Marey, Quinton no hubiera podido dar a conocer esta obra al mundo, esa obra sobre el concepto de las leyes de la constancia térmica y la constancia marina, las cuales promueven el hecho de que el agua de mar pues sea la matriz original de la vida y que sea totalmente apta al consumo de cada ser humano y que pueda ser utilizada de manera intramuscular, de manera endovenosa, de manera de consumo habitual diario para restituir la matriz biológica original. Esos estudios pues ganaron el reconocimiento de Quinton de célebres naturalistas como el doctor Milne Edwards y el doctor de Arsonval. Bien, Quinton concluye que la temperatura pues lo que hace es constituir la verdadera filiación de las especies y lo que hace pues es indicar un orden de aparición, indicando que los últimos organismos que aparecen comienzan a tener o tienen
tienden a poseer la temperatura original de la vida. Así, su hipótesis pues se convirtió en la ley de la constancia térmica, y lo que hace él pues hace constatar el error de Darwin, que era básicamente someter la biología a la anatomía. Y mientras Quinton lo que hacía era demostraba que las formas anatómicas son cambiantes, es precisamente para permitir los valores biológicos y mantener pues su plena intensidad. Por lo tanto, lo que se puede decir es que Quinton completa el evolucionismo de Lamarck, de Darwin, y es más, lo que hace él es revolucionarlo en sí, porque gracias a su síntesis biológica, fisiológica y anatómica, básicamente, al cual él hace para estudiar los microorganismos, la anatomía de cada mamífero, cada estructura, porque él se encarga de medir la temperatura siempre, de manera constante para evaluar, para determinar sus primeros estudios, sus primeras hipótesis para revalorarlas sobre la constancia térmica. Lo que hace es de que incluso genera un choque un choque cultural, porque él aseveraría de que el ser humano pues no estaría en la cúspide de la creación. Y es por eso que René Quinton lo que hace es proponer de que la revolución pues es posible a través de la biología. Para el año 1905, Quinton ya tiene un poco más claro su consigna sobre el agua de mar, y es de que René Quinton pues no concibe el agua de mar como un medicamento, sino como un medio natural adaptado a las necesidades de la célula. Comienzan a formarse o a darse los primeros dispensarios marinos para el año 1907. Un 1 de marzo se forma el primer dispensario marino en París, luego se hicieron en Montpellier, en Lyon, en Londres, en Egipto, que serán los lugares establecidos donde se daba el agua de mar a las personas que querían pues básicamente restituir su biología interna. Y es reconocido incluso René Quinton en esa época por acabar con un episodio de perdón, con una enfermedad muy grave que en esa época había bastante tuberculosis, justo acabó con una epidemia de cólera en Egipto, y es reconocido René Quinton como un benefactor de la humanidad. En Francia, en el Colegio Superior de Francia, pues fueron presentadas hasta el año 1914 cerca de 8 tesis doctorales originales sobre el suero marino. Corría el año de 1909 y fue donde el doctor Cesare Lombroso estableció una hipótesis también sobre la virulencia heredada relacionada con los tratamientos prenatales. Es decir, elaboraron junto con el doctor Macé, el doctor Arnulfi. El doctor Arnulfi también es una personalidad que vamos a redactar en otros videos, quien fue presidente de la Asociación Homeopática Francesa. Y bueno, estos doctores junto con René Quinton lo que hicieron es generar diferentes protocolos, inyecciones del agua de mar, inyecciones infiltrativas, bueno, de inyecciones netamente, del plasma marino durante esa época, durante la época gestacional. Es decir, se infiltraba agua de mar a las personas embarazadas, vía intramuscular o vía intradérmica. Y lo que ocasionaba es que ellos ya miraban desaparecer todas esas taras físicas, y que eran hereditarias algunas, y generaban básicamente, todas esas taras físicas estaban generando una predisposición a que el bebé que venía pues nazca con tuberculosis, con diferentes tipos de enfermedades. Y ellos lo que hicieron fue mirar la eficacia que había con esos tratamientos inyectando el plasma marino. Y también, pues básicamente se vio evolucionar los exitosos resultados que habían en las alteraciones mentales o en diferentes tipos de neurosis. Estas son algunas de las imágenes que podemos apreciar acá sobre los establecimientos de los dispensarios marinos, de las inyectables a los cuales se suscitaba a muchos de los soldados antes de la guerra, o durante la guerra también, como un preventivo. Entonces, incluso hay algunos trabajos del doctor Jan Harricot, que en 1912 pues él publica una obra clínica totalmente monumental llamada Los dispensarios marinos, donde él explicaba la utilización del agua de mar de modo terapéutico en asistencia infantil, es decir, en niños. Y miles de bebés que fueron salvados en esa época fueron llamados los niños de Quinton. El punto o el problema aquí fue básicamente el hecho de que Quinton quede al olvido. ¿Por qué? Vísperas de la Primera Guerra Mundial, incluso el ministro francés había propuesto
inyecciones obligatorias a todos los escolares. ¿Y esto a razón de qué? A razón de que el agua de mar pues contiene toda la escritura viral de todas las enfermedades, de todos los patógenos, de una manera desactivada, proponiéndonos el agua de mar una matriz original de una vacuna viva en todos sus microorganismos. Al estar escrita, pues todas las cepas virales, pues totalmente desactivadas. Y en la actualidad el tipo de vacunas que se nos ofrece, pues son vacunas que pasan por un diferente tipo de refinamiento, tienen diferentes tipos de preservantes, como de mercurio, de aluminio, pues tienen matrices de células vivas, defectuosas, tienen escrituras de ADN cargado para deteriorar básicamente nuestra salud, y lo único que hacen pues es vender netamente. ¿Por qué? Porque siempre están basados en la teoría de Louis Pasteur, a la larga y la corta. O sea, el concepto ahí es de que, bueno, para terminar con este espacio, que es de que estalla la Primera Guerra Mundial, y lo que hace es, René Quintón, ¿qué le pasa? Se integra como un soldado raso a los 48 años en la primera línea de fuego, y él incluso lo que hace es predecir de que su obra iba a ser parcialmente olvidada, pero que solamente iba a ser algo temporalmente. Y esto se debe a que Quintón entra en el olvido porque comienza a tener muchos detractores en el entorno de la medicina. Recuerden el versus de Pasteur versus Quintón, que esa fue la razón. Comenzaron a existir muchos detractores que no aceptaban de que Quintón pueda curar sin ser médico o sin ser un científico titulado, porque básicamente lo que fue René Quintón fue un autodidacta y fue una persona que amó mucho la vida, y para poder amar mucho la vida pues tienes que saber cómo funciona en realidad todo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comienzan a ver esos detractores, despiertan los intereses de las multinacionales y farmacéuticas, y lo que se hace es imponer un mercado totalitario con las teorías de mayor rentabilidad, es decir, con las teorías de Pasteur. Entonces, es por esa razón que la salud pues no es rentable, la enfermedad sí es rentable. Y de la misma forma que sucedió con los descubrimientos o inventos de Nikola Tesla, pues se ocultó a la sociedad la manera de obtener energía gratuita y su transporte sin cables. Las multinacionales y los intereses económicos pues supieron cómo aislar y cómo tomarlo por loco a Nikola Tesla, que en esa época quería repartir lo que era energía libre, y murió en el olvido. Quintón básicamente siguió lo mismo, pasó lo mismo, los mismos pasos. Comenzó a pasar, su trabajo comenzó a dejar de ser reconocido, y después de haber sido demostrado incluso, pero después de haber sido demostrado por diferentes casos, y comienza a pasar a la historia netamente como Nikola Tesla. Comienza a ser tapado, a ser apaciguado. Toda esta teoría no se revalora estos conceptos en la universidad para nada. Nunca, ni siquiera los de Anthony Béchamp, porque ni siquiera su nombre se escucha en la universidad. Y bien, es así como René Quintón pues queda en el olvido. Y esta es una foto de su funeraria en 1925, con muchas célebres personas a las cuales él trató, con las cuales él pudo ayudar en sus condiciones de salud, y con las cuales pues pasó también gran parte de su investigación. Acá hay una corte un poco importante, bueno, también de mucha relevancia en realidad, que fueron los posteriores estudios después de la muerte de René Quintón, que salieron a la luz, por ejemplo, en 1950, del doctor Alexander Bogomolets, un sabio ruso que fue presidente de la Academia de Ucrania. Afirmaba que la condición esencial para que la vida se prolongue está mediada por la renovación del medio interno, que es básicamente el agua de mar, para su rejuvenecimiento. 1954, el doctor Bench publicó las mejoras de 500 alérgicos tratados con agua de mar. En todos los casos, pues parece que las curas con agua de mar no solo tienen un efecto local, sino también tienen un efecto totalmente sistémico. Y esto se debe a que el magnesio biodisponible como ion en el agua de mar, pues siempre ha tenido un efecto antialérgico, bien conocido incluso. En 1960, el doctor Roepler trató unas 30 gastritis alérgicas con 250 centímetros cúbicos de agua de mar a 2 tomas diarias durante 21 días. Para 1975 siguió figurando incluso en el vademecum médico francés el quintón isotónico.
Lo más contemporáneo que tenemos hasta ahora pues es en el 2009, donde el doctor José Miguel Sempere, director del Grupo de Investigaciones de Inmunología de la Universidad de Alicante, participó en un congreso europeo de inmunología celebrado en Berlín en el 2009, presentando datos relevantes de su trabajo sobre los estudios in vitro para evaluar la actividad inmunomoduladora de las soluciones isotónicas e hipertónicas de agua de mar, constatando la actividad de linfocitos T, al igual que las moléculas de adhesión de los mismos, y los porcentajes de granulocitos también aumentaban, así como los marcadores de actividad monocítica y granulocítica. A su vez, el Departamento de Biotecnología de la Universidad de Alicante ha confirmado que las células humanas viven más tiempo en agua de mar que cualquier otra solución isotónica. Trabajos propuestos por el doctor Maurice Hubert de Niza en Francia, así como el doctor McKinnon y Agré, quienes fueron Premio Nobel de Química en el 2003. Y las conclusiones, pues básicamente de esto, de todo este concepto fue que el organismo es un completo acuario y las células siguen viviendo en las mismas circunstancias en las que se encontraban las células primarias. Y es entonces de que el agua de mar pues contiene todos los nutrientes necesarios para poder restituir el medio interno de 300 trillones de células de nuestro cuerpo en forma orgánica, en forma biodisponible y en forma alcalina. Bien, eso es todo hasta ahora. Nos vemos en el siguiente video donde demostraré lo que son las leyes de la constancia marina y el próximo título será El agua de mar, nuestro medio interno. Muchas gracias. Nos vemos.